inteligencia artificial. ¿Cómo nos aproximamos a esta idea? ¿Cómo tratamos de asimilar las que son de hecho campañas publicitarias, propagandísticas de ideas alrededor de un tema? Últimamente está muy en boga todo lo que es la inteligencia artificial. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de una fe, se tienen varios puntos de vista. Hoy por hoy, la inteligencia artificial es un concepto. En la comunicación y particularmente en la publicidad se crean conceptos. Se crea un concepto que es un tema, una concreción de una idea. Y esa idea se llama la inteligencia artificial. Este nombre, esta nomenclatura, obviamente se relaciona con lo que el ser humano tiene como bagaje. Ese bagaje informativo lo constituye la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción. Cuando nosotros escuchamos estas dos palabras de inteligencia artificial, lo primero que nos viene a la mente y lo primero que vemos en las búsquedas, quizá incluso en el ejemplo de este audio, de este podcast, es un robot. Es una máquina con apariencia de ser humano y que ese robot tiene actitudes humanas. Incluso pareciera que tiene emociones. Como todos tenemos el colectivo o el imaginario del ser humano, tiene esa información en su cerebro, es lo primero con lo que conectamos todos. Ahora, si nosotros estamos encaminados en la fe, estamos afianzados de Dios, del Creador. Y el Creador en su palabra nos dice que Él es nuestra roca, que Él es nuestro escudo. También la palabra nos enseña que el Creador es bueno, que todo lo que ha hecho el Creador es bueno. Como cuando iniciamos la lectura del libro de Génesis o Bereshit en hebreo. En el principio, cada paso de lo que leemos en la palabra nos dice que era bueno. Y se hizo la luz. Y cada día que Dios creó algo, fue y es y será siempre bueno. Ahora bien, ante estos retos, ante estas novedades, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar? En primer lugar, el no soltarnos de la palabra. En segundo lugar, y va de la mano, el tener paz. Si nosotros tenemos lo que leemos en la palabra es el fruto del Espíritu, nosotros vamos a tener una protección, una forma de establecernos frente a aquello que tenemos en el mundo para discernir cómo lo vamos a tomar, qué actitud tengo y tomo ante estos conceptos de la inteligencia artificial. En primer lugar, como tal, aún no existe como tal, repito, una inteligencia artificial. Lo que se ha tenido, o el avance que se ha tenido, lo que vemos en aplicaciones como el ChatGPT, como otros similares, pues no es el único, es la posibilidad de que ante una pregunta
o petición que nosotros le hacemos por medio de Internet a estos sistemas computarizados, esta computadora nos responda con la predicción o el lenguaje predictivo. Una de las formas más sencillas de entenderlo es que, por ejemplo, tú vas a responder un mensaje. Te mandan un saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y cuando tú pides que responda tu dispositivo, ya sea tu dispositivo móvil o tu computadora de mesa, se puede ya establecer un texto prediciendo, un texto predictivo, donde al conocer la repetición de esos saludos, pues ya sabe que si alguien dice buenos días, ¿cómo estás? El texto predictivo va a decir estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Y de ahí te da posibilidades de responder. Entonces, en lugar de que tú teclees o dictes toda la respuesta, la máquina, el ordenador, como dicen nuestros amigos de España, saludos allá a Barcelona y a Madrid, a La Coruña, a todas esas regiones hermosas de España, como todos nuestros amigos que nos escuchan y hermanos en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en los Estados Unidos, incluso en Alemania. Una pequeña comunidad, pero muy hermanada. Entonces tienes tú un adelanto, ganas tiempo, porque en vez de contestar todo un correo electrónico, en la máquina pues ya predijo de qué se trata lo que están hablando. Si es una cuestión de una carta de exportación y la máquina ya tiene un bagaje de cómo se contesta en ciertas circunstancias, lo único que hace la máquina es elegir ese caso. La máquina puede identificar palabras como lo hace en Internet cuando alguien expresa una mala palabra, como se le dice, una maldición. Y eso es el algoritmo. El algoritmo ya tiene escrita ahí una palabra y cómo se pronuncia, y entonces cuando se emite ese sonido o se escribe en la Internet, en cualquiera de sus plataformas, si está programada esa máquina para prohibir esas formas de hablar, las va a cancelar, las va a censurar. Si lo vemos desde el punto de vista de que el Eterno es bueno y que el Eterno, el Creador, nos sigue dando y dando la posibilidad de crear y recrear, qué maravilla es la inteligencia artificial, porque en un trabajo donde se realizan muchas cosas que son ya automatizadas, la persona que tenga que responder esos correos electrónicos por parte de sus clientes, pues ahorra mucho tiempo, porque ya le puede decir a la computadora qué es más o menos lo que quiere responder y simplemente llena o sustituye los espacios de la respuesta que quizá no es tan específica de la computadora. Por eso es que todavía no es una inteligencia artificial. Nos está mandando lo que llamamos en México machotes, o sea, ya cartas o lenguajes o respuestas que ya están prehechas, pues nada más para llenar lo que falte, o ya está la carta hecha, el texto, la respuesta, y simplemente la mandamos. Eso nos ahorra muchísimo tiempo. Con esto vamos a la siguiente cuestión. ¿Cómo utilizamos nosotros los medios que nos da el Eterno? Porque todo ha sido creado por Él. Pero nos da a nosotros la posibilidad de decir, Padre, yo hice esto con el ingenio, con la inteligencia natural que tú me diste, pude crear esto.
sea lo que sea y pase lo que pase en el mundo, la inteligencia artificial siempre será eso, inteligencia artificial. Una inteligencia que ha sido alimentada con información. ¿Qué información se le alimenta a esa computadora? Curiosamente, de la misma manera nosotros somos una computadora humana, más maravillosa, que alimentamos en nuestro sistema operativo, que nos hace reaccionar de tal manera ante los estímulos externos. Si nosotros reaccionamos con miedo, vamos a reaccionar con enojo. El miedo y el estar alterado tiene mucho que ver con la ignorancia, con el desconocimiento. Una persona que no conoce un tema y se le aborda con ese tema, si no tiene más fe, va a reaccionar con miedo. Y ese miedo puede ser el quedarse callado, decir o responder que no sabe, o sentirse atacado y responder con agresividad. Una persona que ante cualquier tema responde enojado y critica, por ejemplo, a un presidente. No, ya pusieron a esta persona y se le denosta, ¿no? Porque casi siempre sucede eso con los presidentes o con las figuras de poder. No, y se le dice una palabra, ¿no? Que no tiene inteligencia, que está haciendo todo mal. Esa persona, pues primeramente no tiene una fe verdadera, porque le está faltando el respeto a muchísimos seres humanos que tuvieron sus razones por votar a esa persona. Y además está actuando con miedo, porque cree lo que le dicen los medios, que esa persona controla el mundo, que esa persona lo controla a él. Y entonces su reacción es dar patadas, es como un pequeñito, como un niño, pero ya no es un niño. Y entonces hace berrinche porque las cosas no son como él quiere. Ahí no hay fe, ahí nada más hay una apariencia de fe. Ahora, también uno puede tener fe en unas cosas y en otras no. Y es nuestra responsabilidad escudriñarnos y discernir ¿por qué en esto yo me estoy alterando tanto? Y buscar la respuesta en la palabra. La verdad que al experimentar estos programas de inteligencia artificial, nosotros acá en este canal entramos a hacerle algunas preguntas. Y la impresión que nos dio, por lo menos hasta esta fase, es que es como si te contestara el buscador de Google o de Yahoo o el de Safari. Le preguntas algo y lo único que te está mandando es mucha información de lo que ya ha sido escrito. O sea, no te presenta un punto de vista personal, te presenta información. Ensayos que son equilibrados. No te va a decir la computadora hasta ahora si está bien o mal. Si tú le preguntas, ¿consideras que está bien esto o el otro? Te va a contestar, unos dicen esto, otros dicen lo otro, pero no te va a decir hasta ahora su propia posición. Y aunque llegue un día a tener su propia posición política, social, religiosa, hasta de un deporte, siempre hay que recordar que eso fue alimentado por un ser humano, por un grupo de seres humanos que dijeron, tú contesta esto. De ahí viene el temor de que la inteligencia artificial influya en las mentes de las personas. Que alguien ya no sea, ¿cómo se dice? Que no sea objetivo, sino que diga, no, la verdad es esta, este producto es muy bueno, el otro no. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque ya
ya una marca muy conocida pagó y a lo mejor no sabemos qué pagó para favorecerse y denigrar o minimizar a la otra. Pero acuérdate que todo es información y tú tienes una mente y tú tienes un cerebro y tú puedes decir, pues eso dice la inteligencia artificial. El hecho de que lo diga quien lo diga y los seres humanos que estén detrás de ese sistema operativo de respuesta, de información, eso no quiere decir que te controle. Pero, ¿por qué decimos que nos controlan los medios de comunicación? Porque no aplicamos ningún filtro en nuestra mente. Y muchas veces porque las personas no tienen una fe o no la tienen bien cimentada. Entonces todo lo que les llega de los medios de comunicación así lo reciben. No hay una barrera de reflexión. O lo que llega a ver es miedo y enojo. Entonces se responde con agresividad. No, esto está mal porque esto viene de X gobierno. No, esto está mal porque viene de X líder. Pero en vez de que nosotros lo tomemos con calma y digamos, a ver, ¿esto que se me está diciendo es realmente por eso? Y nosotros buscamos la información de la misma. Nosotros podemos convertir a nuestro favor todas estas herramientas, sobre todo teniendo la palabra. Entonces decimos, yo tengo que estar en paz porque el Creador es mi Padre. El hecho de que una computadora se llame inteligente, pues bien por ella, pero al final es una inteligencia artificial, programada. Yo la voy a utilizar para que a mí me sirva. Hoy en día los teléfonos se les llama intuitivos. La intuición es una cualidad humana, no de un dispositivo móvil. ¿Pero por qué se le llama intuitivo? Porque ya no tenemos que aprender a usarlo. Simplemente te dan un teléfono y tú por intuición vas siguiendo los pasos y aprendes a usar un teléfono y aprendes a hacer el recorrido de las imágenes y en realidad es muy sencillo. ¿Por qué se dice que las personas mayores no quieren saber de las computadoras o de los teléfonos celulares? Simplemente es por un atavismo, por una idea que tienen preconcebida. Pero una vez que se les enseña con paciencia, les encanta. Y hay millones de personas mayores de edad que están en el TikTok y en YouTube. O sea, no tiene nada que ver la edad. No tiene nada que ver que los jóvenes sean más listos para esto. No, lo que pasa es que los dispositivos son llamados intuitivos. Un niño no necesita un curso para encender un teléfono y usarlo. Simplemente está picándole y por prueba y error aprende. Cosa diferente sería si tuviésemos que depender todos de los sistemas de Windows, por ejemplo. Una PC necesita cierta instrucción, no es intuitiva, porque tienes que aprender que F1 con Control Alt te da cierta respuesta. Eso, si nosotros no manejamos una PC, no vamos a poder trabajar en esa computadora con la misma velocidad que alguien que sí sabe esas claves, esos atajos. Una inteligencia artificial al final es una computadora. Una computadora al final es un ordenador, como le dicen en España. ¿Y qué ordena? Información. ¿Tú cómo la usas? La verdad es que esto de que puedas teclear una pregunta y que te responda está muy bien. Pero no te quedes con una sola respuesta. Todavía existen libros, gracias a Dios. Y entonces en los libros dices, bueno, esta computadora contestó esto, pero los filósofos dicen esto, los psicólogos dicen esto. Hay bibliografías, todavía hay libros. No te quedes con una sola respuesta. Por mucho que sea una inteligencia artificial, te va a soltar o todas las posibilidades y tú vas a decidir, o te va a dar una y tú vas a decidir si estás de acuerdo con esa respuesta o no, y qué tanto te has abrevado
de especialistas de la materia, no de la computadora, sino del tema. Si vas a preguntar sobre el cambio climático, pues busca páginas de internet de especialistas en geografía, en la NASA, en laboratorios científicos. O sea, tú investigas y la inteligencia artificial te ayuda a que reduzcas el tiempo de investigación. Seguiremos hablando de este tema, pero qué maravilla. A nosotros nos gusta, nos da una idea de todo lo que puede lograr el ser humano. Pero si tú te dejas, es porque tú te dejas. La actitud crítica frente a las cosas no es que uno ataque las cosas. Esa no es una actitud crítica. La actitud crítica es que pones en la balanza las cosas y dices, esto está muy bien, pero quién sabe, me esperaré a ver qué otra respuesta hay, o yo tengo otro pensamiento, en mi ignorancia o en mi conocimiento. Seguiremos hablando de esto.